Buenas tardes. Centro Universitario Oriente de México les da la más cordial bienvenida y agradece su asistencia a esta conferencia titulada Mitos y Realidades del COVID-19. Les pedimos apagar sus micrófonos y posteriormente podrán abrirlos para alguna pregunta o si la prefieren ir anotando en el chat y posteriormente el doctor les estará contestando. Daré inicio con una breve semblanza de nuestro ponente. El doctor Marco Antonio Alegría González es médico cirujano egresado de la Universidad de Anáhuac con posgrado en salud pública, al igual que cursó la licenciatura de enfermería y obstetricia en la UNAM y a su vez tiene los estudios de la licenciatura en Derecho, es maestro en Constitucional y Amparo y actualmente cursa su doctorado en Derecho. Fue candidato postulante en la antes delegación Benito Juárez, presidente y director médico en una ONG, litigante y consultor en temas médicos jurídicos, derechos humanos y adultos mayores. Ha trabajado en instituciones públicas y privadas como dictaminador, coordinador médico, médico laboral, consultor y académico en distintas universidades. Colaborador en texto en la Secretaría de Salud e Inmunización y Vacunas. Partícipe directo en la Secretaría de Salud en el brote de influenza y sarampión en la Ciudad de México en la primera epidemia, cercos sanitarios y logística gubernamental. Y ahora nos comparte su experiencia en esta conferencia web. Agradecemos nos haya aceptado la invitación de estar con nosotros esta tarde. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a dar inicio entonces, hoy viernes 22 de mayo del 2020, siendo las 5:02 p.m. El tema que fui invitado a explicarles y tratar de darles una idea más general, pero sobre todo con más profundidad, es mitos y realidades actuales del COVID-19. ¿Me ayudas con la presentación, por favor? ¿Me pueden ayudar con la primera diapositiva, por favor? Un segundo, por favor. Sí. Bueno, mitos y realidades actuales en el COVID-19. Hay que ver si es una perspectiva o una visión. Así como podemos ver esta imagen, no sabemos qué es lo que hay más allá y qué tanta profundidad hay sobre este tema y sobre todo las consecuencias que, si bien estamos viendo ahorita que hay muchas defunciones, también hay muchas otras cosas más en cuanto a alteraciones en el estado general de la salud y sobre todo complicaciones del estado real. ¿Cómo vamos a quedar? ¿En qué condiciones y con qué secuelas? Siguiente, por favor. Sabemos, bueno, que es de etiología SARS-CoV-2, es un virus RNA envuelto de la familia Coronidae, que tiene una capacidad de transmisión entre especies, que es una zoonosis, y se le conoce ya como COVID-19, asintomáticos
o con síntomas leves o severos es como nosotros podemos considerar y encontrar a este tipo de personas con esta sintomatología. Siguiente. Tenemos la situación actual dentro del coronavirus. Existen los más frecuentes, el SARS-CoV 2019 y los MERS-CoV, entre otros. Siguiente. La situación actual en el COVID, les puse aquí esta imagen del 5 de abril. ¿Qué sucedió el 5 de abril? Bueno, pues fue cuando tuvimos la segunda etapa, donde había cerca de 1.309.439 y actualmente en tiempo real son 5.180.982, con una mortandad de 336.432 personas que han sucumbido a esta epidemia. Siguiente. Esta tabla está actualizada al día de ayer porque tenemos bien la información que todos los días a través de nuestro subsecretario a las 7 de la noche se actualiza esta información. Entonces, esta es del día de ayer, donde prácticamente dentro de la colorimetría podemos darnos cuenta cómo va cambiando toda esta situación dentro del país, con un total de casos positivos cerca de 57,000 personas infectadas. Siguiente. También del 8 al 21 de mayo, el mapa de casos confirmados activos por enfermedad federativa de acuerdo a su residencia. Tomemos en cuenta que estamos en fase 3, con 12,905 confirmados al día de ayer, 21 de mayo. Más sin embargo, debemos de tomar en cuenta que existe un subregistro. Muchas instituciones no están obligadas a brindar alguna información, como algunos médicos privados, algunas instituciones, como por ejemplo pueden ser algunas farmacias que tienen su consultorio adjunto, algunas empresas que por no aumentar esta prima de seguro, pues no están dando una información. Entonces, como bien ya se ha informado, pues estos casos positivos hay que multiplicarlos con ese algoritmo de 8 y en muchas ocasiones de más. Siguiente. La curva epidémica de casos acumulados e incidentes, vamos dándonos cuenta cómo día a día en la parte inferior van marcándose los días de fecha de confirmación y las líneas de número de casos confirmados cada vez va más en aumento. Independientemente de que tengamos esas medidas de sana distancia, no se está logrando que realmente abatamos todo esto. Ahí se ve la figurita de sana distancia. ¿En qué momento fue cuando se implementó esta medida? Más sin embargo, los casos. ¿Cuántas ocasiones nos estamos dando cuenta que hay demasiadas personas con medios de no protección adecuada y esto hace que cada vez la curva vaya elevándose? ¿Se va a aplanar? ¿No se va a aplanar? Pues realmente dependiendo cómo estemos nosotros viendo estas cifras y cuál sea nuestro comparativo. Siguiente. La cifra mundial en cuanto al COVID del 21 de mayo es en el mundo son 5,047,377 dentro de esta imagen. Más sin embargo, si lo checamos en la página de coronavirus.com, nos vamos a dar cuenta que es 5,180,000. Pues bueno, hasta en eso hay alguna discrepancia. En cuanto a la presentación por género, nos damos cuenta que son más los hombres los que lo están padeciendo, entre un 62.5%. ¿Y esto por qué? Pues por algo muy sencillo. Todas las enfermedades crónico-degenerativas es más común en el hombre y sobre todo diabetes, hipertensión y obesidad. Siguiente.
¿Cómo se transmite el SARS-CoV-2? Tenemos entendido que es por gotas por contacto, pero podría ser aéreo, no lo sabemos, unas micropartículas que son en forma de aerosoles o una cercanía menor a 1 metro. Y nos damos cuenta con esta imagen cómo a través de un estornudo, qué tanta distancia y qué tanto podemos llegar a infectar o tener contacto con otra persona. Dentro de la exhalación, 1.5 metros hasta 2 metros. Y en algunos casos, con algún estornudo, hasta 6 metros. Debemos de tomar en cuenta el aire, la dirección en el caso del aire, el tipo de paciente y la fortaleza en cuanto a exhalación o expiración profunda. Siguiente. La detección del SARS-CoV-2 en muestras humanas. Dentro del aislamiento y manejamos también sin aislamiento. Las secreciones bronquiales, pues hay una viabilidad, 2 cruces. Nasofaringe junto con la orofaringe, que es la parte más cercana hacia la vía aérea externa. Las heces, la conjuntiva y la sangre, pero también lo manejamos sin aislamiento. Entonces, orina, leche materna, líquido amniótico y cordón umbilical. ¿Cuál podría ser esto? Pues una barrera. Hay muchas inoculaciones o muchas formas de poder contagiarnos y esto es a través de, como bien se hace mención, de toda esta secreción, de todas estas sustancias que nosotros estamos sacando de una forma natural. Entonces, ¿cuál es la secreción que nos hace falta? Conjuntiva, ahí está, la lágrima, pues es parte de la secreción. Ya hay otros estudios donde los líquidos seminales tienen alguna interacción y se ha visto que hay algún contagio, pues dependiendo de. Siguiente. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? Tenemos que ver muchas cosas, desde si hay un calor radiante, directo, indirecto, si la superficie está caliente o no, la temperatura ambiental y sobre todo la susceptibilidad en este caso del individuo o el área inerte. En el plástico estamos viendo que son 5 días, sí, pero ¿qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones cuando este plástico es agarrado con nuestras manos que no están bien lavadas, tenemos nosotros esa forma de llegar a manchar y queda una superficie grasosa en nuestras manos, independientemente de que estén con algún grado de sudoración, tienen grasa y esta grasa se va adhiriendo. Entonces, sumémosle el plástico más la grasa. Papel de 4 a 5 días, independientemente de qué tipo de papel, si tiene más algodón o menos algodón. Cristal, madera, esta madera si tiene algún recubrimiento o no, acero, si es acero quirúrgico, si es acero inoxidable, hasta 48 horas. Los guantes quirúrgicos 8 horas y en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Nos dejamos unos guantes todo el día y estos guantes, así como se ha visto también que en muchas ocasiones con microscopios más profundos, con más una microscopía electrónica, nos damos cuenta que hasta los guantes tienen una porosidad. ¿Qué es lo que sucede con un guante, con un globo? Lo tenemos por un tiempo X y después disminuye el gas, disminuye el tamaño. ¿Por qué? Porque tiene micros perforaciones que hace que algunas partículas o algunas sustancias, en este caso el virus, pudiese entrar. El aluminio de 2 a 8 horas. Entonces, esas latas que nosotros consumimos, que desde el tendero, desde el camión, la depositó en el refrigerador nosotros la tomamos y ya estuvo antes con esa contaminación por sus manos y nosotros lo ingerimos. Por eso es que es recomendable lavar todo lo que viene del súper o viene de la calle. Siguiente. Periodo de incubación de 2 a 14 días, en promedio 5.1 días. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque llegamos a tener a una persona que tiene algún familiar con una enfermedad que en muchas ocasiones no se dan cuenta hasta 3, 4 o 5 días después de que esa tos, esas flemas, esa fiebre que está presentando, pues hasta en ese momento se les ocurrió ir con el médico, pero antes ya hubo una automedicación en casa con todos los medicamentos que vemos en las noticias, que sí, paracetamol
Mas, sin embargo, esa sustancia que en muchas ocasiones hasta ciertas bromas y ciertos memes decían, el paracetamol no nos sirve, ¿de qué sirve que acudamos a servicios de salud a perder medio día si nos están dando paracetamol? Y es la sustancia que está actualmente disminuyendo estos periodos de fiebre. Disminuyemos los periodos de fiebre, ¿por qué? Porque es un mecanismo en el cual nosotros nos vamos a poder dar cuenta. No es único ni indicativo, mas sin embargo nos da una orientación. Siguiente. Hay una evidencia en cuanto a la transmisión asintomática, que no tiene síntomas. Y la transmisión presintomática del 12.6, donde se puede transmitir de 3.9 a 4.7 días previos a los síntomas. ¿Qué es lo que sucede? Como se los hice mención hace un momento, no nos damos cuenta, pensamos que es una fiebre temporal. ¿Por qué? Pues porque hace tanto calor, llegamos, nos tomamos una bebida fría y nos llegamos a resfriar, que normalmente pensamos que se va a quitar en el momento que descansemos o al día siguiente. Más sin embargo, sí hay una temperatura, hay alguna enfermedad, más sin embargo, una sintomatología que no es normal en cada uno de nosotros, y decimos en el transcurso de los días o de las horas se nos va a quitar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados dentro de esa educación en poca salud o la educación que tenemos a ponerle la atención a nuestro organismo, de que pues, no identifiquemos esos factores. Y eso es algo que nosotros cuando llegamos a nuestro centro laboral, pues somos una carga realmente peligrosa para otras personas. Una transmisión directa o indirecta o transmisión cruzada. Siguiente. La diseminación es el mayor momento en que comienzan los síntomas. Y aquí nos podemos dar cuenta con estas imágenes cómo algunas MERS, influenza, ébola, COVID y SARS, qué tan fácil o qué tan difícil con estas bolitas con colores puede ser tan infectante dentro de esa turbulencia del aire. Siguiente. El espectro de presentación clínica, 80% es leve, crítico 4.7 y severo 13.8. Dentro del crítico existe casi la mitad de mortandad en pacientes críticos. ¿Por qué? Este tipo de pacientes hay que sumarles otras nuevas enfermedades o comorbilidades de las que tanto se ha hablado. Diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad. ¿Cuántos de nosotros no tenemos a alguien en nuestra familia o nosotros mismos, si hacemos nuestra medición de índice de masa corporal, si estamos en lo ideal, en sobrepeso o en obesidad grado 1, 2 o 3, dependiendo de? El tiempo de presentación de casos fatales está de hasta mayores de 80 años en un 14.8%, 8% entre 70 y 79 años, y el 50% de estos enfermos son los que realmente van a tener esa mortandad. Y nos estamos dando cuenta también dentro de esa transmisión y esa esperanza de vida que tenemos nosotros, es de que un gran porcentaje de nuestra población son adultos mayores jóvenes, adultos mayores maduros o adultos mayores ya con un grado de senilidad. Siguiente. La tasa de letalidad, aquí lo estamos viendo, pues en China, pues porque como fue el que inició, pues es donde más podemos tener esa comparación y esa información donde nosotros podemos ir aprendiendo de esta enfermedad. 80% dentro de la distribución de edad y tasa de letalidad. Pero tomemos en cuenta que no es lo mismo un adulto mayor del oriente, del sur, del norte o del centro, tanto de la República como en la propia Ciudad de México. Vamos viendo cómo la curva va aumentando y va teniendo un porcentaje de muertes más acelerado, más profundo, conforme va avanzando la edad. Y sumémosle que es la edad, pero también los factores de riesgo. Pero también tomemos en cuenta que hay otras personas que tienen más edad y no les pasa nada.
porque tienen menos factores de riesgo y tienen sobre todo una calidad y un estilo de vida más saludable. Siguiente. La historia natural, en este caso de la enfermedad o la historia natural del COVID, que es como todo, donde todos los médicos nos basamos en cuanto al tratamiento o al pronóstico, bueno o malo, o dependiendo de cómo nosotros lo queramos ver. Dentro de los días, del 0 a 25 días, los síntomas clínicos, que son si se están presentando, como ya lo mencionamos, un 5%, los síntomas severos, 10%, con o sin síntomas que requiere o que no requiere hospitalización y sobre todo una participación del sistema inmunológico. El 55% de los síntomas leves y moderados y el 30% de estas personas asintomáticas. Asintomáticas, ¿por qué? Porque si lo estamos viendo, el sistema inmunológico es el que está tomando más participación sobre la mortandad de este paciente. Y ya lo vemos, el sistema inmunológico de las personas sin síntomas es casi del 0%. 0% quiere decir que no hay nadie, sino que dentro de la clasificación y dentro del corte nos estamos dando cuenta que aparentemente el sistema inmunológico está actuando. Estamos tomando una memoria inmunológica con esta segunda o hasta tercera, y ya se dice que existe una cuarta replicación o cuarta etapa, cuarta generación del virus. Siguiente. Los predictores de severidad y muerte, ¿qué tan rápido, qué tan fácil me muero o qué tan fácil o qué tan rápido me enfermo? Características clínicas de severidad mayores de 50 años, sexo masculino, tabaquismo como factor de riesgo, cualquier comorbilidad, y comorbilidad es diabetes, hipertensión, todas las comorbilidades de enfermedades crónico-degenerativas modificables y no modificables. Enfermedades renales crónicas, ¿por qué? Porque el paciente diabético hipertenso, que está considerado dentro de la primera causa de muerte en México, de que es la diabetes, y los educadores en salud o los diabetólogos se pelean que son por diabetes. Entonces, realmente sabemos si es diabetes o hipertensión, pues bueno, mejor lo manejamos como síndrome metabólico y así ya no nos peleamos. Las dos están compartiendo esto. Y el segundo órgano que se ve dañado en diabetes e hipertensión es el riñón. Entonces, enfermedad renal crónica con sus depuraciones o sus insuficiencias renales. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una complicación de pacientes que tienen problemas pulmonares, llámese lo que sea, desde haber cocinado con leña, haber estado sometido a solventes o el mismo tabaquismo, independientemente de en qué momento se inició. Enfermedades cerebrovasculares, esos CVCs o infartos cerebrales, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Y las causas de muerte mayor de 60 años, entonces estamos viendo cuántos adultos mayores hay y abajo de ellos pues, están nuestros papás, 60, 50 años con riesgo. El sexo, cualquier comorbilidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes, y ahí se suma algo que es el cáncer. El cáncer dentro de esta nueva oleada, independientemente si lo queremos manejar de las tablas o de los comparativos de enfermedades, de aparición temprana, de disminución en cuanto a las actividades de personas jóvenes, accidentes. El cáncer cada vez ha sido más presente. ¿Por qué? Por el estilo de vida o el cambio en el estilo de vida. Esa velocidad que nosotros tenemos existe al tener, hay otra teoría, disminución de ácido fólico dentro de nuestra dieta, hay una pérdida o una alteración celular en cuanto a la transcripción o la replicación, se llama de lesión celular, y es más fácil que una célula a otra propia se desconozca y es cuando inicia el cáncer. Siguiente. Los hallazgos clínicos y de laboratorio. Fiebre, 44 al 99 porcentaje de frecuencia y es el 89 en cuanto a aparición. La tos seca, en muchas ocasiones es tos, exista o no expectoración, es el reflejo de la tos o la presencia de la tos. Pero en muchas ocasiones el 70% de los pacientes o nosotros, en este caso, para poder entender más la enfermedad, tomémoslo nosotros. No busquemos culpables ni comparemos a la abuelita o a tu mamá. Ya ves, te enfermaste y todo por no usar tu suéter, ¿no? Realmente, tomémoslo como ejemplo nosotros. ¿Cuántas veces te presentamos tos
seca o con flemas, nos tomamos un tecito, nos tomamos ahí alguna parte de las perlas de salón o benzonatato, y lo tomamos como algo normal, se me va a quitar. Dolor de articulación, de músculos que se llaman mialgias, la fatiga que tanto crónica, si es porque no dormí, si es porque venía chueco, si es porque me duelen las articulaciones, el dolor faríngeo, el dolor ese de garganta, náuseas, vómito y diarrea, pues ahí podemos entender por qué hubo la compra de pánico en cuanto al papel de baño, pues podría ser. La cefalea, rinorrea o secreción nasal, y los estudios en cuanto a hallazgos por tomografía, alteraciones de la linfopenia, las plaquetas que van disminuyendo, una PCR elevada, procalcitonina alta, AST o ALT elevada, bilirrubinas elevadas, el dímero D, que es algo muy común. Las bilirrubinas elevadas, el 11%, ¿quiénes lo van a presentar dentro de las elevaciones de las bilirrubinas? Algo más común, los pacientes que tienen alteraciones del hígado. ¿Y quiénes van a tener alteraciones del hígado? Todas las personas que tengan enfermedades crónicas más comunes. Más del 50% tenían comorbilidades como hipertensión, diabetes o enfermedades pulmonares. Pues nuevamente se regresa a todas esas enfermedades. Siguiente. Estos hallazgos clínicos que se confirman con tomografía, que es la forma más, pues no fácil, sino la más segura de saber qué tanto daño hay. Nos podemos dar cuenta desde la clínica, utilizando el estetoscopio, escuchando a nuestro paciente. Sí, pero aguas. Voy a estarlo escuchando, me voy a estar acercando si no tengo esas medidas de protección adecuada, porque el paciente ya llegó con 3 o 4 días con tos o con flemas, y entonces empieza a toser o empieza a tener el intercambio de la respiración, intercambio gaseoso y alguna que otro estornudo. Ay, se me salió, perdón, estornudé, ay, perdón, tosí, y ahí es donde hay una infección cruzada con el médico. Entonces, en muchas ocasiones, pues no hay nada, en pulmón no llega a haber nada que se vea clínicamente. Tomamos una placa de rayos X. A quienes nos han tomado placa de rayos X no es párate y te tomo la foto, sino párate, haces ciertos movimientos, y nos tardamos entre 5 a 7 minutos en lo que te preparan y te toman la placa de rayos X, más el tiempo que se revela o devela. Entonces, una tomografía también es un estudio tardado. Nos han metido en esas camillas con unas comodonas enormes que hacen muchísimo ruido. Y si estamos contaminados, imagínense el que estuvo antes o el que va a estar después. Y nos podemos dar cuenta en estas imágenes 5 días antes de los síntomas, 5 días después de los síntomas con tratamiento o no. Entre más oscuro se vea es porque hay más cantidad de oxígeno, y si es menos oscuro, pues hay menos cantidad, así en general, de oxígeno, y se ven las tramas vasculares donde en muchas ocasiones hay secreción, alguna secreción que llega a haber ahí. ¿Siguiente? Las definiciones operacionales. Cualquier persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas. Entonces, no levantemos la mano. ¿Cuántos de nosotros en estos últimos 7 días hemos presentado tos, fiebre o dolor de cabeza, acompañado de al menos uno de los siguientes signos o síntomas? Disnea o dificultad, que es un dato de gravedad, dificultad para la respiración, dolor de articulaciones y de músculos, que son artralgias y mialgias, ardor o dolor al deglutir, o himofagia, o ardor faríngeo, rinorrea, secreción, alguna conjuntivitis y un dolor torácico. En niños, pues no nos van a decir si les duele o no les duele. Los cargamos y lloran, los tocamos y lloran, los vemos y lloran. En niños menores de 5 años es la irritabilidad y puede sustituir, en este caso, la cefalea o el dolor de cabeza. Aquí viene que en muchas ocasiones también es el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza puede ser secundario a una rinorrea, a una conjuntivitis, a un dolor de garganta o un dolor faríngeo, y el paciente lo presenta como dolor de cabeza o cefalea. La fase 2, tomemos en cuenta que inició el 24 de marzo y la fase 3 el 21 de abril. Ni siquiera un mes suficiente como para haber cambiado. Entonces, 21 de abril, y hoy estamos a día 23 de abril, pues ya estaríamos con la fase 4. ¿Lo dirán, no lo dirán? Pues lo dejamos.
Siguiente. Diagnóstico en cuanto a la eficiencia de una prueba, que es la PCR. Eso es lo más adecuado, pero ¿quiénes tienen una prueba de PCR? ¿Quiénes tienen acceso a una prueba para detectar si hay coronavirus? 1,300, 1,700 pesos y ahí hacia arriba. Una prueba que te tarda 3 días, 5 días o 7 días. ¿Cómo lo vamos a saber? Lo ideal es tanto de la secreción, 72%, como del hisopado nasal y orofaringio. A quienes nos han operado de la nariz, sabemos que esos tapones que se meten hasta la parte profunda de las fosas nasales llegan a doler. Cualquiera de nosotros que nos llegamos a quitar un vello de la nariz o meter el dedo o un cotonete, no lo aguantamos. Entonces el hisopado orofaringio es realmente muy desagradable, donde hay un riesgo tanto para el que va a tomar la muestra de que en ese momento se mueva el paciente, se rompa el hisopo, llega a estornudar o llega a mover o llega a toser. Pero también tenemos que hay un alto porcentaje de falsos negativos. ¿Y falsos negativos por qué? Porque si a cada uno de los tomadores de muestras les dijéramos, te voy a poner una cámara o te voy a estar vigilando, nos vamos a dar cuenta que pues, no se quieren ni acercar, entonces lo toman de la orillita, de donde se alcanza a ver, y pues llega al laboratorio, se procesa la muestra y hay un alto porcentaje de falsos negativos. Siguiente. La diferencia entre realizar PCR y pruebas de sangre, pues es realmente muy, muy amplia, el 51.9, casi el 50%. O sea, ¿tengo coronavirus, doctor? Pues casi el 51%, o sea, me quedaría entre sí y no, tal vez, PCR, determinación de IgM y la prueba de ELISA. Siguiente. 2 tipos de pruebas diagnósticas rápidas. El 21 de marzo, la FDA aprueba las pruebas rápidas con material genético viral y la prueba de Abbott, y existen también serológicas que son anticuerpos contra virus de antígeno viral. Hay muchas pruebas en el mercado, pruebas rápidas, dijeron que no servían, más sin embargo, casi 5 días después, pero no tanto porque sirvan o no sirvan, sino por la presión a través de las redes sociales, dijeron, úsenlas. ¿Funciona? Pues bueno, la tomas 2 o 3 veces y te vas a dar cuenta con estos IgM e IgG si salen positivos o no salen positivos. Y ya será un predictor para darnos cuenta, pero no nada más la prueba, sino la clínica, los síntomas, los datos y las comorbilidades o las enfermedades que presentan. Siguiente. Dentro del periodo asintomático, en la PCR, los días y la detección, los primeros 3 días es asintomático, pero tomemos nuevamente en cuenta que el paciente te llega entre 5 o 7 días, donde ya viene el periodo sintomático, y si ese 5 días normalmente es de cuando tú estás enfermo, pensemos que es el día 1 de mayo, el día 5 de mayo, pues ya empezamos a tener alguna sintomatología y nos presentamos 5 días después con el médico, o sea, en el día 10, donde la determinación de IgM e IgG, una va para abajo y otra va para arriba, donde se puede detectar. Y el periodo de convalecencia o ese periodo en donde decimos, bueno, pues ya me llegaste 15 días, porque 5 días después de cuando llegaste y cuando yo tuve tu laboratorio, pues prácticamente te quedan 5 días. Mejor ve y reposa en tu casa con la bendición de que te vaya bien o le hables a los servicios de salud. Siguiente. Las caídas de cargas virales tras esta seroconversión, o sea, el periodo de contagio. Aquí pues, nos vamos a dar cuenta, es algo que no se distingue muy bien, los días de síntomas y la IgG, la IgM, en qué periodo se está manejando, con secreciones, seroconversiones, fiebres, tos, disnea y dificultad. Siguiente. ¿Qué hace especial al COVID-19? Pues bueno, pues de que es un patógeno, una enfermedad nueva, no hay tratamiento, no hay vacuna, picos de incidencia muy elevados, una menor oportunidad de atención médica. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo y soporte ventilatorio, medidas de apoyo y soporte ventilatorio. ¿Quiénes tienen acceso al soporte ventilatorio? ¿Cuántos
cuántos pacientes llegan a presentarse dentro de las terapias intensivas y que lleguen a ser personas jóvenes, que son las que más van a tener una alta probabilidad de recuperación. Pero el tratamiento sigue siendo sintomático. Me duele la garganta, paracetamol. Tengo fiebre, paracetamol. Tengo dolor de cabeza, paracetamol. Tengo un poco de secreción. Bueno, pues hidrátate. ¿Cuántos de nosotros no tomamos mínimo 2 litros de agua al día? 500 o 700 mililitros más cuando hay mucho calor, cuando hay deshidratación, tos, gripa, diarrea o demasiadas evacuaciones o secreciones. 2,5 litros diarios. Siguiente. La prevención y la prevención general. Pues hay que evitarse tocar los ojos, la nariz y la boca. Pues difícil si manejamos que existe un aspecto psicológico, psiquiátrico, que uno como médico, como psicólogo o hasta la propia mamá se da cuenta. Te pone rojo, no te pone rojo, pues va a ser difícil ese lenguaje corporal de tocarnos los ojos, la nariz y la boca. Y más si traemos un cubrebocas que no estamos acostumbrados, más nos pica y no nos vamos a dar cuenta. Ahora, intentémoslo. Tenemos comezón en alguna parte, en los ojos, en la nariz o en la boca, decimos es mental, no voy a rascarme, no voy a rascarme, me voy a distraer, no se puede. Mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre cualquier persona. Tomemos en cuenta el aire, el tipo de persona y el tipo de situación. La higiene de manos con frecuencia. ¿Cuántos de nosotros nos lavamos las manos? Pero no lavarnos las manos, sino aprender a lavarnos las manos. Un ejercicio cuando uno tiene poca familia, pues es poner las toallas blancas, y ya cuando hay familia, pues ponemos toallas negras o azules para que no se vea que están sucios. Aunque tengamos la toalla blanca en nuestra casa y tenemos ese cuidado de lavarnos las manos seguido y con una buena técnica, nos vamos a dar cuenta que empezó a quedarse acartonada, que empezó a quedarse sucia, y eso es parte de la descarapelación o la pérdida, en este caso, de células de la piel, que son muy comunes. El mantenerte al día de la información oficial, bueno, pues tomemos en cuenta que le creemos un 8 veces más, lo magnificamos 8 veces menos, dependiendo cómo lo queramos hacer. Siguiente. La protección personal no nada más está basada en el riesgo de transmisión, y protección personal no es como esta imagen de personas que ya están en lugares de situación para tratar pacientes con COVID, sino los guantes, el cubrebocas, la careta y sobre todo los gogles. Siguiente. Las áreas de riesgo de un hospital, riesgo bajo, son sin pacientes con COVID. Riesgo intermedio con estancias, con triage o con esas medidas que nosotros como médicos vemos de un paciente con gravedad. Y los pacientes de alto riesgo con sospecha o confirmación de COVID se manejan en una zona o en un edificio COVID. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que de entrada entrar a un hospital es un lugar de alto riesgo, de alto contagio? No sabemos quién está al lado de nosotros, si es esa persona con 5, 10 o 15 días con sintomatología. Siguiente. Precauciones estándar, la higiene de manos antes y después del contacto con el paciente al tocar líquidos corporales, el uso de guantes al contacto con secreciones, sangre, fluidos corporales excretas y otros antes de tocar membranas, mucosas y piel no intacta. El simple hecho de rascarnos con ganas, pues ya es una piel que tuvo alguna alteración y algún riesgo. El uso de mascarillas y lentes cuando haya riesgo de salpicaduras para proteger la mucosa de ojos, nariz y boca. No traemos lentes y el de adelante de nosotros ya estornudó, no lo hizo con cubriéndose la cara con el saludo y con el codo, sino lo hizo abierto, y esas gotitas de flujo, esas gotitas de secreción ya vinieron con nosotros. El equipo de protección personal, que en muchas ocasiones sí lo debemos utilizar, más personal de salud, que desgraciadamente con tanta necesidad o con tantas opciones de que la gente pudiese comprarlo, nos dejó a nosotros los médicos con un equipo de protección personal disminuido. Aumentaron los precios y disminuyó la calidad. La higiene respiratoria y el estornudo de etiqueta, que es el que le llaman cubrir la boca y nariz al toser o estornudar,
y la prevención de lesiones con punzocortantes. Y punzocortantes no es únicamente esas jeringas o esas agujas quirúrgicas, sino también la esquina del camión, la esquina de la casa, de la mesa, de la silla. Esa es una prevención de lesiones de punzocortantes, que lo ideal es que pues, nos conociéramos, pero en muchas ocasiones tenemos muchas áreas de difícil control y peligrosas dentro de nuestro propio domicilio. Y más afuera, pues ya se imagina. Siguiente. ¿Cómo lavarse las manos? Siguiente. Con agua que un jabón, con desinfectante de algún grado, con alcohol. Realmente saber. Y ahí tenemos gran parte en la familia, gran parte en las mamás, y ahorita que muchos somos o llegamos a tener ese rol de quedarnos como padres solteros o como cabeza de familia dentro de los hombres y que las mujeres vayan a laborar, lavarnos bien las manos, que es algo muy difícil. Lo vemos cuando vamos a un baño público, entran en lo que nosotros estamos formados y salen, y ¿en qué momento se lavan las manos? Bueno, y ahí agarraron todo donde nosotros lo vamos a tocar. Cuando están los pacientes hospitalizados, para que se den una idea, en esta imagen donde está la cama, en un paciente con COVID, ¿en qué momento te tienes que lavar, cambiar los guantes? Entonces imagínense 5 o 6 veces el cambio de guantes para la atención del paciente con COVID. Súmele qué tanto material es el que nosotros estamos gastando o utilizando en un paciente con unas comorbilidades, diabetes, hipertensión, y que pensó que con el dolor de riñón, pues 2 traguitos de refresco de cola, con eso era suficiente. Entonces es un gasto, una inversión en salud. Pues bueno, la ética y pues cada quien podrá juzgar, nosotros no. Siguiente. Las etiquetas de aislamiento es el aislamiento por contacto, el aislamiento respiratorio por gotitas y el aislamiento respiratorio aéreo. Entonces, lavarnos las manos en general, utilizar guantes, cubrebocas, equipo de protección personal, batas, y siempre mantener la puerta, en este caso del cubículo, siempre cerrada. Pues bueno, y hay formas de ventilación. En muchas ocasiones nosotros los médicos queremos seguir dando consulta, pero ya con la puerta abierta, ya nada más que no nadie esté cerca y pueda escuchar tanto la privacidad de la consulta, o ya de plano no dar consulta y hacerla a través de videollamadas o videoconsultas, que no es lo mismo. Antes se criticó porque pues no es lo mismo que yo te vea la ronchita con una cámara de buena resolución a que te la vea directamente y pueda tocar, darme una idea del estado de hidratación. Es muy difícil, pero bueno, nos da una idea. Siguiente. La limpieza, hay que disminuir poco a poco la carga biológica, el equipo en superficie sin contacto directo con pacientes antes de la desinfección y con un paño húmedo. No lleguemos al área hospitalaria. Hay que, si estamos encerrados con estas medidas de aislamiento, pues empecemos limpiando una parte de nuestra casa y nos vamos a dar cuenta que todos los días que limpiemos, todos los días sale algo de mugre. La desinfección, el alcohol, se ha dicho en muchas ocasiones que es alcohol etílico al 70%. ¿Cómo voy a dar cuenta si es del 70%, del 69 o 75%? Pues ya es difícil saberlo. El cloro en muchas ocasiones llega a producir demasiada resequedad de las mucosas, en este caso de la piel, por estar utilizando o estar limpiando. Por eso hay que utilizar guantes para poder hacer uso adecuado del cloro. Las superficies, si son porosas o no, la limpieza por inmersión, el tener ese trapo o ese tapete sanitizante en la entrada de nuestra casa. Algo que me llamaba mucho la atención, yo que estuve presente en el brote de influenza hace algunos años, es que llegó el caso en que yo estaba en mi consultorio, les pedí a los pacientes, cada 3 o 4 pacientes, me permitieran cambiar el trapo por la jerga que tenía yo en la entrada, y llegó un momento en que salía limpia de tanta cuidado y limpieza que teníamos. Las calles yo creo que estaban limpias. Muy distinto a lo que está sucediendo hoy en día, de que a pesar de que hay tapete sanitizante, nos estamos limpiando. Yo llego aquí a su casa, me quito los zapatos o los limpio y veo que están sucios. ¿Qué está sucediendo? Pues no le estamos tomando la suficiente atención e importancia como debiese. Por eso es que esa curva
nunca va a bajar. Siguiente. El personal clínico y áreas de contacto. Personal clínico, pues tomémosle que es en el hospital, pero también nosotros somos personales clínicos dentro de nuestra casa. Siguiente. La Organización Mundial de la Salud en el equipo personal de protección según el nivel de atención. Y nos vamos a dar cuenta si hay un triage, si hay una toma de muestras en laboratorio, un caso sospechoso no confirmado de COVID que requiere hospitalización o no procedimiento de generación de aerosol. De aerosol se refiere a que en muchas ocasiones hay que sanitizar. Caso sospechoso confirmado de COVID que requiere hospitalización y procedimiento de generación de aerosol. Y los pacientes que tienen el apéndice, la vesícula, la hernia, el accidente automovilístico, ahorita que no hay tantos coches y cada vez ha habido más accidentes que uno lo ve en la calle, pues ¿cómo los vamos a atender y en qué condiciones? Siguiente. Esto va a ser muy rápido para que se den una idea más o menos cómo es el área de COVID-19 y depende de los hospitales. Nosotros estamos limitados como personal de salud, independientemente de que tenemos muchos conocidos que están en esas áreas difíciles, esas áreas de guerra, de triage, pues de tratar de no tomar fotografías, porque quieran o no, se filtran y saben de dónde las tomaste y cuando uno entra a un hospital, pues firma y se compromete a tener una secretía del paciente, del lugar, pero nosotros nos damos cuenta de qué es lo que hace falta y qué es lo que requerimos. Entonces, pacientes con síntomas respiratorios, cubrebocas al paciente, 2 metros de distancia, gel antibacterial, y esto es la sana distancia, como lo vemos ahí en la imagen de la señorita enfermera que está esperando la atención. Pero la atención del familiar con el que está sentado, pues no creo que tenga la sana distancia de 2 metros. Entonces, si ven, es difícil esa educación, y más cuando ya están desesperados porque se aventaron 2 horas, hora y media afuera en lo que entran y que van entrando de 5 en 5 dependiendo del área. Siguiente. El área de triage, que en muchos servicios de urgencia hay para pacientes con trauma, los consultorios de adultos, los pasillos ya con sus marcas para delimitar las áreas. Es difícil mantenerlos limpios. Ahí pues no hay gente, pero llénenlo con los médicos, con las enfermeras, trabajo social, es difícil. Siguiente. Áreas de hospitalizaciones en el área de COVID, pues ya son unas áreas más separadas, los encamados en una área donde iban a haber 2 pacientes, ahorita hay 1, entonces si teníamos una capacidad de 30 camas sensables, ahorita vamos a tener 15 o hasta 12 camas sensables, porque hay 1 o 2 que no funciona, que lo sabemos muy bien, 1 o 2 que no reúnen los requisitos y otras que no se pueden acomodar. Entonces, los hospitalizados, 4,406 contra 1,032 intubados, contra 3,372 no intubados dentro de la información de Secretaría de Salud, más sin embargo, acuérdense que existe un subregistro. 10, en este caso, en un hospital en general, siempre hay 10 camas para unidad de cuidados intensivos de adultos, y el 11, ¿a dónde va a quedar? 2 de unidad de cuidados intensivos pediátricos, cada vez se están presentando más niños. 20 hospitalizados, 4 pediátricos en la sala de hospitalización, pero nos hemos dado cuenta que 3,160 defunciones, 2,214 recuperados y 59,567 confirmados el día de ayer. Siguiente. ¿Dónde van a caber? Casos confirmados del 20 de mayo y del 21 de mayo. 56,000 a 59,000. Y eso que tenemos un subregistro, nuestros datos no están actualizados, están con una pérdida de información de 3, 5, hasta 7 días. ¿Y cuánto subió? De 56 a 59. Los casos sospechosos, casos negativos, casos activos, los fallecidos y los fallecidos en las últimas 24 horas, 420 que se registraron, pero cuáles no, siempre y cuando fallecidos por coronavirus. Pero hay otras enfermedades que se les pasa a los médicos y dicen, pues es un infarto, no queremos decir nada, los familiares te presionan, lo hicieron muy en secretía y el médico fue el médico de familia, no el médico familiar, sino el médico conocido de familia, y pues por eso existe un subregistro. 420, no, lo multiplicamos por ¿cuánto? 8, 9 o 10 el número. Los que estamos cerca de unas zonas de panteones nos damos cuenta
que los panteones parece como si estuviéramos en Mixquic, ya están llenos de flores y están llenos, están abriendo tumbas que que estaban olvidadas para tratar de meter personas, ya no con su distancia en cada espacio de 3 o 4 personas o cadáveres, sino están metiendo más. Siguiente. Los kits de equipo de protección personal exclusivo para área de COVID es antes del triage, los lentes de protección, cubrebocas y los trajes quirúrgicos desechables y de tela. Un traje desechable en tela para cualquiera de nosotros que quisiéramos comprarlo está entre 250 y 300. Un traje que es como un overall de una sola pieza blanco, 900 pesos. Y lo voy a usar por paciente, por día, o me lo voy a llevar y lo voy a lavar a mano con Rosita para que no se maltrate, o lo meto a la lavadora. Vigilante, personal de nutrición o el personal administrativo, cubrebocas quirúrgico. Por eso es que los vemos en las noticias que ciertas personas tienen ciertos equipos de protección, inhaloterapia, goggles, mascarilla N95 y desgraciadamente están vendiéndonos y nos llegan a nosotros en los chats médicos personas que con necesidad o queramos llamarle como queramos, pero están vendiendo mascarillas N95 con el logo ya impreso por imprenta, hechos en México. Me han dicho pacientes que tienen imprentas, que les han llegado personas que quieren que les pongan ahí el logo de N95 a mascarillas que no reúnen esos requisitos. Las batas impermeables, los guantes de nitrilo, un par y los cubrezapatos. Y así va aumentando el triage, los circulantes, las camillerías, el consultorio con adultos y pediatría, el área de choque y manejo de vía aérea. Siguiente. Hospitalización o área de enfermería, intendencia, que no nada más el que debe de estar protegido es el médico, sino es de intendencia, hospitalización, el técnico de rayos X, las unidades de cuidados intensivos personas. Bueno, algo que no sea escrito, pero uno se da cuenta que ve pacientes. En muchas ocasiones al personal de intendencia no le ponemos el debido atención y debida protección. ¿Por qué en ciertas zonas de las zonas oriente o poniente hay más mortandad? Una, pues porque llegan a esos hospitales de ciertos renombres, pero el personal de intendencia o de servicio no les han dado sus vacaciones y menos con un pago. Entonces, lo que sucede es que traen ese contagio cruzado de casa y pues tenemos que trabajar y pues de modo te quedas en casa con tu paracetamol donde yo voy a trabajar y no digo nada y ahí es donde se infectan y se enferman las personas que tienen al servicio a este tipo de personas. Siguiente. Proceso de toma de muestras y envío de laboratorio. Pues hay que tener una muy buena técnica. Hay que sanitizar los tubos con alcohol. Antes no se usaba, separar las muestras, donde en esa rejilla, que es la tercera rejilla que vemos, hay una muestra, pero pues normalmente estaba llena de muestras de los pacientes, el manejo de los tubos, la colocación de tubos en contenedores específicos para pacientes con COVID, que antes no lo había. Bueno, pues ahí lo están viendo de una forma que no sería la adecuada. Todo está muy seguro y los tubos en contenedores de cajitas recicladas, pues como que ahí no funcionó. Y algunas colocación de tubos en bolsas resellables para su destrucción. Siguiente. ¿Quiénes deben de utilizar cubrebocas quirúrgico? Pues depende a quien le preguntes. Uno te dirá quién lo puede comprar y ahí nos damos cuenta que en el súper, en la calle, ya tienen equipos de alta protección y de alto filtrado en personas que se andan rascando la nariz en la calle y los otros como médicos tenemos ahí una sábana doblada como cubrebocas. Ya se han visto en los medios de comunicación, redes sociales, cuál es el porcentaje de efectividad, en este caso los de tela, que se ven muy bonitos, con muchos diseños, texturas, 50% de protección. Entonces, cubrebocas, ¿quién no los deben de utilizar? Pues personas con síntomas respiratorios, cuidadores de personas enfermas y personal de salud. Por eso decían en las conferencias que no estaba bien indicado el cubrebocas para que no te acabaran los insumos, que no entendíamos y se acabaron. Y quien lo tenía que utilizar eran personas enfermas, no los que no estuviesen enfermos. Siguiente.
¿Quiénes deben de utilizar las mascarillas N95? Personal que toma la muestra, personal que realiza procedimientos o que generen aerosoles, intubaciones endotraqueales, broncoscopías, succiones, prácticamente el médico. Un punto de vista es todos esos pacientes asmáticos que no están contemplados dentro de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas ya se están viendo afectados, y esas personas que se necesitaban nebulizarlos, que es con una maquinita, sacas una sustancia a presión en unas pequeñas burbujitas o pequeñas bolitas de oxígeno que tienen unido el medicamento, pues ya tampoco. ¿Por qué? Es un riesgo hacer nebulizaciones a cierto tipo de pacientes. Entonces, quien tiene su nebulizador neumático o ultrasónico, pues es una ventaja, pero quien no, pues ahora sí con la bendición. Siguiente. Personal de salud, médicos, enfermería, intendencia, camilleros, personas de nutrición, inhaloterapia, etcétera. Áreas de no contacto COVID-19, hay que seguir las precauciones universales. No se requiere equipo de protección personal adicional. Con la higiene de manos es suficiente, que sea siempre y cuando efectivo y frecuente. Y el uso de cubrebocas convencional. Siguiente. Pues dicen que todo es seguro, y en este caso el manejo de cadáveres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Transferir el cuerpo lo más pronto posible a la morgue, pero sí, pero antes hay que estar esperando al hijo, al sobrino que viene de lejos y que nunca lo frecuentó, y ahorita espérenme a que esté el cuerpo, y se le abalanzan en él. Un paciente inerte, un paciente muerto sigue teniendo un periodo de contagiosidad limitado, más sin embargo activo. ¿Se debe permitir el acceso a familiares directos, sí o no? Pues eso dependerá del estado de conciencia de cada uno de los hijos o familiares que quiera llorarle a una persona ya muerta. Mantener la sana distancia, verlo desde lejos al muertito, o por corto tiempo, 5 minutos, ¿en qué circunstancias? Las personas que mueren por COVID pueden ser sepultadas o cremadas. Existen lineamientos dentro de la Ley General de Salud de este tipo de pacientes infectocontagiosos, más sin embargo, bueno, ya ni siquiera los crematorios se dan abasto. Esos crematorios que estaban destinados a mascotas ya no están cremando mascotas, le están dando prioridad a los humanos que hacen mascotas. Y en muchas ocasiones no te los dejan ni ver. No se recomienda hacer velatorios para promover el distanciamiento social. Un tema muy difícil, un tema que es muy abierto a controversias, enojos, a disgustos, a comentarios no agradables, es la muerte y el manejo del paciente, o en este caso el cadáver. Es bien difícil. Siguiente. Tomemos algo en cuenta, que es las 3 I en las pandemias. En una, pues, insolación, información e identificación de casos. Insolación es más que nada el aislamiento en inglés. Eso sería lo ideal en las pandemias, y no nada más en las pandemias, sino yo creo que en todas las enfermedades. Estar informados, identificarlo y aislarnos. Siguiente. Desgraciadamente, existen muchas informaciones no reales que van a causar pánico en la población en general y también en el personal de salud. ¿Por qué? Porque también nosotros, digamos, no lo podemos saber todo. También llama mucho la atención que compañeros del área de salud llegan a hacer algunas preguntas, pues, como muy básicas. Y no es que no estén bien informados, sino que llega a ser más el pánico y no tener un autocontrol en cada uno de nosotros, que pues perdemos la cabeza. Somos humanos, más sin embargo, en nosotros está menos aceptado que perdamos la cabeza que una población en general. Infodemia, que es información no verídica. Las redes sociales y los medios de comunicación ponen a la salud pública en desventaja, y la información verídica es lo mejor contra el pánico. Pero ¿qué es verídico? Pues es difícil saber realmente con tanta información entre memes, verdad y mentira, pues ya nos confundimos. Siguiente. Hay un marco en cuanto a contención, hay un marco en transmisión y un marco en mitigación. Hasta abajo podemos ver en qué periodo es en el que estamos, en un periodo de investigación, de reconocimiento, de iniciación, aceleración, desaceleración o preparación.
18 Y hay horas. que ver el aislar los casos de cuarentena, qué personas son las que vamos a aislarlos. Ahorita en las empresas, cualquier persona que tenga 2 de los datos que se mencionaron en la cuarta, quinta imagen, se le está pidiendo un aislamiento en casa. Ese aislamiento en casa con un aviso constante por el médico laboral o el médico que esté a cargo o el mismo enfermo o trabajador que se esté reportando con su jefe o derechos a su personal de recursos humanos, y hay que darle sus 14 días. Pero tomamos en cuenta que a lo mejor él no va a tener la sintomatología, cumple sus 14 días de aislamiento recomendado en casa, llega 5 días después y contagia a la mayor parte de sus compañeros. Siguiente. ¿Qué es lo que nos queda decir? Únicamente el aislamiento, al menos 14 días. Realizarse la prueba, no se está realizando. Desgraciadamente, muchos de los seguimientos de pacientes están esperanzados con todo su sufrimiento y calvario en su casa, aislados, donde normalmente tienen 2 o 3 recámaras y dormían 3 o 4 personas. Ahora es solo para una persona y los demás durmiendo en hacinamiento en las otras recámaras o en las salas o en el comedor, esperando a que llegue la prueba, que no va a llegar. Buscar atención médica en caso de presentar signos y síntomas. Buscarlo es muy sencillo, pero ahora ¿quién va a querer ir? Que hasta la mayor parte de los médicos ya estamos más aislados. ¿Por qué? Porque llegamos a una consulta de domicilio y vemos el hacinamiento, vemos las medidas de no sana distancia que no se pueden lograr y sobre todo esas comorbilidades que notamos que va a ser muy difícil. Siguiente y última. Y bueno, pues nada más nos queda hacer la recomendación. Una es la calma, la alimentación, la hidratación, las medidas que nosotros podemos ayudar a mitigar o a disminuir el contagio, la transmisión, que es el lavarnos adecuadamente las manos, el tener esa recolección adecuada de materiales en donde nos estamos secando, cambiar prácticamente nuestro estilo de vida. Esa pregunta que se le hizo a nuestro subsecretario de cuándo vamos a regresar a la normalidad, nunca. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos estamos adaptando a otro tipo de escenario que es muy distinto. Y bueno, pues esto es todo. Esperemos que haya sido una plática, una charla con mucha información. Podríamos pasarnos mucho tiempo yéndonos más al área específica, pero creo que lo que va más enfocado es hacia ese mensaje que podemos tener en casa, a ese mensaje que podemos replicar con nuestros familiares. ¿Por qué? Porque cuántos de nosotros están informándose o, desgraciadamente, nuevamente lo hago mención, recibo llamadas de personas que dicen, yo prefiero, doctor, no ver ninguna noticia para no apanicarme. Bueno, pues es que eso nos ayudaba para que tuvieras un poco de educación dentro de tu domicilio y el que tú salieras hasta comprar tus víveres o a trabajar, porque no nos queda de otra más que tener que salir para trabajar y llevar el sustento a nuestra casa. Pues muchas gracias. Gracias, doctor. Por ahí tenemos alguna pregunta. Damos unos minutos para ver si tenemos preguntas. Ok. La primera pregunta es, ¿qué tan cierto es que en el sector salud se están inyectando a los pacientes para que mueran más rápido? Bueno, yo creo que es una pregunta muy seria para poder responder. Tomemos en cuenta que desde hace muchos años está considerado la eutanasia en algunos pacientes, pero si tomamos ese paciente que tiene comorbilidades, es obeso, diabético, hipertenso, fumador, que con una obesidad muy, muy reconocida, grado 2 o grado 3, que tiene poca respuesta y que está intubado, pues no es que se le inyecte, sino de que se toman ciertas medidas que siempre se han hecho, pero en muchas ocasiones lo manejamos como la inyección letal. Pero como decían, ¿qué pasa cuando uno fallece? Pues bueno, se le da la cama a otra persona.
Por eso es que lo vimos de que las capacidades de los hospitales, de unidades de cuidados intensivos es disminuida. Que estén tomando esas medidas, sector salud, de abrir muchos en el centro Banamex, en varias áreas, pues es porque no se dan abasto. Pero ¿quiénes tienen acceso a un ventilador? ¿Quiénes tienen acceso a ese cuidado? Desgraciadamente, el médico, en cuanto a cantidad efectiva, pues porque ya estamos cansados para trabajar en ese tipo de pacientes con nuestro traje o con nuestro equipo de protección personal, pues ya estamos cansados, entonces no hay suficiente personal médico para cubrir las áreas hospitalarias. Y pues en muchas ocasiones las comorbilidades y los estilos de vida definirán quién puede tener una sobrevivencia o supervivencia mayor. Los memes de que se inyecta, que se extrae líquido de la rodilla para volverse millonario, pues bueno, son controversiales, es difícil. La siguiente pregunta. ¿Es cierto que existen pruebas confiables que se puede aplicar de manera instantánea? Tenemos las pruebas rápidas, como se hizo mención, más sin embargo, desgraciadamente, como no hay licitación, no hay una forma en la cual podamos tener las pruebas tipo Profeco para saber si esas pruebas son de buena calidad, si están probadas, certificadas, si no únicamente las que están abiertas se prueben, pues es difícil saberlo. A mí me han llegado en venta kits para toma de pruebas rápidas, que esos estuches o esos kits que en muchas ocasiones se utilizaban para otras pruebas o para pruebas de embarazo, las están vendiendo con el troquel o con la marquita que dice COVID. Pues ya no lo sabemos. No lo podemos saber, pero sobre todo utilizar esas medidas de complemento para llegar al diagnóstico en personas que sean realmente personas que tengamos la sospecha clínica después de agotar toda esa batería de datos de signos y síntomas e historia clínica, la historia que nosotros durante el interrogatorio estamos viendo. Pregunta, ¿los médicos en verdad están capacitados para realizar la intubación? Porque yo sabía que hay muchas muertes porque no saben y perforan el esófago. El saber intubar es difícil. Algo que yo les hago mención en pláticas, charlas, en comidas o hasta en la propia familia es que, y lo podemos ver con ustedes que están en una etapa formativa, todos el próximo año a lo mejor o en X tiempo se van a graduar. Y en teoría todos están capacitados de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública para poder ejercer legalmente, ilícitamente su ejercicio profesional. Pero sabemos que fulanito y sutanito faltó 10 veces, fulanito y sutanito pues no le echaba muchas ganas, no era tan hábil. La capacitación, el intubar es algo muy difícil, no todo el mundo lo puede hacer, por eso es que solo se utilizan en ciertas áreas ya de hospitalización específicas o áreas de triage. No es difícil, pero como en todos lados necesitamos voluntarios y en este caso pues es quién lo va a hacer y sobre todo hay algunas cápsulas de protección. Si de por sí intubar a una persona es difícil porque nos ponemos como si le fuéramos a dar un beso en una orientación distinta, pues ahora necesitamos un equipo que proteja como si fuera una media pecera para poderlo hacer. Entonces, pues ya no podemos observar bien con ese aparatito que es el que utilizamos para intubar, que tiene una luz, pues esa luz ya no la podemos distinguir adecuadamente. Es difícil, más sin embargo, habemos o existen muchas personas que son realmente excelentes en su trabajo, comprometidas, con muy buena voluntad, pero sobre todo con muy buena capacidad. Última pregunta, doctor. ¿Cuánto tiempo real tarda un resultado? Ay, se me fue, espérame. El resultado de una prueba de COVID. Bueno, tomemos en cuenta que no es un examen de colesterol y triglicéridos que podemos tener con nuestro aparato
que nos da el resultado muy rápido, sino que tenemos que reportarlo al INDRE, que es un organismo que ve si realmente existe o no existe la toma y cómo se procesó esta muestra. Las muestras salen muy rápido, pero el que nosotros enviemos la información al INDRE es lo tardado, el papeleo. ¿Por qué? Porque ellos están manejando estadísticas y mientras nosotros no tengamos la respuesta y que esté validada por otras personas, no podemos imprimir un resultado y entregárselo al paciente. Por eso es que tardan en dárselo. Es un control, un filtro extra que se está haciendo desde el punto de vista estadístico y para saber realmente qué lo está haciendo. Si recordamos un poquito, solo ciertos hospitales estaban autorizados, pues sí, ciertos hospitales a precios altísimos, hasta 25, 30 mil pesos por hacerle la prueba, porque no nada más era la prueba que era muy económica, sino los honorarios y los servicios de hospitalización inmaterial, que eso es lo que se llevaba y se eleva en la mayor parte de los hospitales. Ya después lo fueron dando estas autorizaciones a otros tipos de laboratorios que son muy económicos, como les digo, unos de 1,500 pesos, 1,300 pesos, pero la realidad es que la forma en que te lo expresan, pues quedamos todavía con esa duda, con esa sospecha, como lo estuvimos viendo ahí en las gráficas del 50 o del 98%. Entonces, como en algunos casos, puedo decirle de una paciente que se le hizo su prueba de embarazo en sangre, salió negativo. Bueno, pues normal, personas jóvenes, salió negativo y de pronto llega panzoncita. ¿Qué pasó? ¿No que era negativo? Pues sí, pues era un resultado erróneo. Bueno, ya como quieras, nos quedamos con el nietecito y todo. Poco tiempo después, en personas jóvenes, esa misma persona se le vuelve a tomar la prueba de embarazo en otro laboratorio, sale negativa y sorpresa, salió otra vez con su producto. Pues bueno, no lo sabemos. Vamos a una farmacia y compramos la prueba rápida, dice una efectividad del 99 y 97%. Pues puede haber sido ese 1 o ese 3% donde falló. Como esta persona, 2 veces, qué mala suerte, ¿no? O buena suerte, como lo queramos ver. Pruebas de embarazo, llegó con el médico para que le hiciera su prueba, para saber si estaba positivo o negativo, embarazada o no embarazada, se le dice que no y siempre sí. Pues bueno, ahí quién es el que queda mal, ¿no? El laboratorio, que es nuestra forma de que nosotros lo podemos saber, porque no tenía, sí, el riesgo de tener actividad sexual, el no tener ya la continuidad de su ciclo menstrual, datos de embarazo y qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta esa imagen, que llega a ser el 98%, 2% que puede ser que lo tenga y se dice que no, o que no lo tenga y se dice que sí. Si se dice que sí, cambiamos completamente la dinámica familiar. Si se dice que no, pues la cambiamos, pero la cambiamos de una forma de alto contagio en el núcleo familiar, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, en nuestro edificio, en nuestra calle, a quién estamos contagiando, ¿no? Es bien difícil eso. Si lo ven, es muy, muy difícil dar esas cifras adecuadas y tener un control. Doc, ahora sí como último, porque entró cuando le comenté la última pregunta, dice, ¿qué tan expuesto estaría después de haber estado con una persona sospechosa de COVID, tomando en cuenta que estuvo internada, pero ya fue dada de alta? Lleva actualmente 14 días en casa y no ha tenido síntomas. Apenas me hice la prueba y salí negativo. Por eso la pregunta, ¿de qué tanto estaría expuesto? Debido a que estuve en cuarentena por 14 días, actualmente llevo 21, con lo que comento. Trabajo con un adulto mayor. Bueno, el tema de adultos mayores hay que saber en dónde estuvo hospitalizado, hospital público de concentración, hospital privado, independientemente del hospital, si tuvo la persona la capacidad y la capacitación, qué tantas comorbilidades, qué es la edad del adulto mayor y si realmente fue un foco neumónico que llegó a resolverse, si tuvo la prueba positiva de COVID realmente positiva. Y no nada más es una prueba, sino se tienen que tomar 2 o hasta 3 pruebas de dándole seguimiento. Pero 1,500 es lo que nos sale cuando nosotros acudimos al laboratorio, 2,000, 2,500 o hasta 3,000 pesos, el doble
cuando está hospitalizado y volvérsela a tomar 3 veces, o sea, ¿cuánto sale, no? Realmente sí fue positivo, sí fue confirmado o no, pues no lo podemos saber. Conocemos el periodo natural de la enfermedad hasta donde podemos tener ese conocimiento por ser una enfermedad nueva. Ya se mencionó que estuvo en aislamiento, pero también hay que ver, tiene comorbilidades, fuma o fumaba, o en consulta llegan y se le dice, ¿fuma? No, no, doctor, no fumo, pero fumé como 20 años. Ay, bueno, ya se lo olvidó, ¿o qué? El cuerpo tiene memoria y nos pasa la factura más adelante. Pero también tomemos en cuenta que es algo muy común de los cuidadores, que es el estrés del cuidador o el síndrome de Burnout. Es una depresión en cuanto a muchas enfermedades, a su sistema inmunológico, que están más propensos a darles depresión, a ansiedad. El cuidar a un adulto mayor, independientemente que esté lúcido, semilúcido o con alguna discapacidad, es muy desgastante. Entonces, regresamos a las recomendaciones. Tratar de alimentarnos bien, tratar de hidratarnos bien, descansar, ya lo dijo el subsecretario, traten de descansar. Y se hicieron memes, ¿no? Descansar en paz o cómo, pero tratar de descansar, tratar de tener esa mente positiva, si nosotros lo manejamos desde otro punto de vista de irradiar felicidad, pues tratemos de ser siempre positivos, porque si somos negativos traeremos depresión y nos va a bajar nuestro sistema inmunológico, como en la imagen, que era una imagen verde, que el sistema inmunológico puede ser nuestra salvación, y otra, lo que nosotros queramos o decidamos tener y participar. Doctor, muchas gracias. En nombre de mi directora, la licenciada Guadalupe Constantino, en nombre del Centro Universitario Oriente de México, le damos las gracias por habernos dado la oportunidad de escucharlo. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, invitándolos para la siguiente conferencia, La felicidad en tiempos de crisis. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias y vamos desconectándonos, por favor. Gracias, Silvana. Gracias, Cassandra.